Hoy la ingeniería te permite hacer de todo. El negocio inmobiliario es un negocio financiero. Tú estás al frente y estás en una zona agrícola, tu terreno no vale lo mismo. Te voy a contar una cosa. ¿Cómo estamos, mis amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde cualquier parte del mundo y del Perú nos ves. Estamos con un invitado hoy que vamos a hablar sobre ventas. Aquí Jean-Pierre ha trabajado anteriormente con los portales, con empresas importantes, ha liderado grandes equipos, hoy tiene su propia empresa inmobiliaria y nos va a contar cuál ha sido el proceso, su experiencia, porque tú has formado parte gran tiempo de esta empresa, Los Portales, y has adquirido pues un aprendizaje, un know-how muy interesante de una de las empresas más importantes a nivel nacional. Entonces, con ustedes, mi amigo Jean-Pierre. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por venir. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en el área comercial? Bueno, en el área comercial, de hecho, yo empecé en consumo masivo. Comencé en empresas como Gloria, como Nestlé, como Coca-Cola. Y luego di el salto al sector inmobiliario. Portales me llamó para dirigir sus proyectos en el norte, viendo una gerencia zonal. Entonces, estamos hablando de ver el proyecto desde la compra del terreno hasta la entrega a las municipalidades y registros públicos. Ese ha sido un poco el aprender de manera holística de lo que significa un proyecto inmobiliario. Buenísimo, digamos, has ido aprendiendo en la práctica, en la cancha. ¿Y cómo ha sido esta tu experiencia? Cuéntanos un poco. Fue muy buena. De hecho, es gracioso porque yo soy administrador de profesión, ¿ya? Pero muchos años atrás quería ser arquitecto. Entonces fue gracioso que el destino me cruce con algo que definitivamente era afín a este sueño que tenía de niño. Entonces, de esa manera pude encontrar el gusto, me metí de lleno al proyecto, me metí a investigar, a conversar con los profesionales que estaban encargados y conocer los proyectos inmobiliarios de principio a fin. De hecho, una de las cosas que hace Portales es estructurar sus proyectos. O sea, primero identifica los proyectos, o sea, identifica los terrenos, ve el potencial de los proyectos, identifica el precio, hace una matriz de riesgo y basada en la matriz de riesgo recién procede a un proceso de compra. Entonces, esta matriz de riesgo básicamente tiene todo un proyecto inmobiliario, pero por indicadores. Entonces, agarra y dice, bueno, ok, más o menos la construcción me cuesta este porcentaje, el tema de obras generales me cuesta esto. Normalmente la matriz de riesgos analiza el proyecto desde un escenario muy negativo, muy ácido. ¿Por qué? Porque lo que quieres es evitar pérdidas. Entonces, esto es sumamente importante y lo llevo hoy a los proyectos que yo manejo y además a las empresas que yo asesoro. Porque lo normal que pasa con muchos empresarios pequeños que están incurriendo en este proyecto, en este tipo de negocio, es que ven un terreno, les parece bonito y deciden comprar e iniciar un proyecto inmobiliario. Y yo siempre les digo, ¿no? Hoy la ingeniería te permite hacer de todo. Todo lo que tú sueñas lo puedes hacer. La diferencia es cuál es el costo que te va a generar hacerlo. Te puede llevar de un precio por metro cuadrado, digamos que de $300 a $1.500. ¿Por qué? Porque de repente necesitas facilidades técnicas que son extremadamente caras para poder hacerlo. La pregunta es, ¿vas a poder vender con ganancias a este último precio por no haber analizado o te va a generar pérdidas? Entonces, ese es el cuestionamiento inicial a la hora de comprar un terreno. Fuera de que si no tienes un perfil adecuado que acompañe todo tu proyecto posterior a la compra, pues vas a incurrir en gastos y eso al final te va a pegar en el margen. Buenísimo. Entonces, digamos que el negocio, y bueno, esto lo sabemos los que estamos involucrados, el negocio inmobiliario es un negocio financiero, ¿sí? Algo que comentabas que era muy importante es, si tú no tienes tus números claros a partir de la etapa inicial de un desarrollo inmobiliario, probablemente en el camino tengas ciertos inconvenientes y al final no veas la utilidad que tú te estabas proyectando, ¿no? ¿Cómo analizar un buen terreno? Mira, lo que dices de que el negocio inmobiliario es financiero, totalmente cierto, ¿no? Sabemos que tu negocio debería estar en convertir un terreno agrícola en un terreno urbano.
Entonces, y generar esa plusvalía que te va a dar la ganancia. Ahora, ¿cómo analizarlo? Para mí, en realidad, es identificar primero el proyecto, luego analizar el entorno. Primero encuentras el terreno, luego analizas el entorno y a partir de eso identificas qué producto puedes desarrollar ahí. Porque puedes hacer una casa de campo, puedes hacer simplemente una lotización, puedes hacer de repente un proyecto social. Va a depender de qué facilidades te da el entorno, qué tanto va a elevar tu costo, qué tan competitiva es la zona. Entonces, en realidad es parte de todo un proceso de análisis y también depende mucho de la experiencia, ¿no? Depende mucho de la experiencia que tengas para poder analizar e identificar esas oportunidades. Porque un terreno, por ejemplo, ¿no? Te lo voy a decir así, estamos en Arequipa, ¿ya? En Arequipa el costo por metro cuadrado es altísimo. Entonces, desarrollar proyectos de vivienda social cercano al centro de Arequipa es casi imposible. No se puede desarrollar. ¿Por qué no se puede desarrollar? Porque requieres tener un costo por metro cuadrado muy bajo. Necesitas estar muy cerca a las redes públicas para poder conectarte. Y si tú vas a desarrollar tus propias soluciones técnicas, en este caso sanitarias, vas a requerir que tu proyecto sea tan grande que puedas licuar todos esos costos. Entonces, la experiencia sí importa. Yo le digo mucho a las personas que asesoro a veces, la curva de aprendizaje tiene un costo. Entonces, a veces dicen, no, yo voy a lanzarme a hacer mi proyecto inmobiliario y no me importa, o sea, yo tengo este terreno y lo voy a hacer. Perfecto, si no quieres ayuda técnica, si no quieres que te asesoren, pues los errores te van a costar. Y tú sabes que en los proyectos inmobiliarios los errores no cuestan barato. Exacto. Así como es generoso en las utilidades bien generosas, también las pérdidas pueden ser muy fuertes. En este tema del análisis del terreno, ¿tú qué le dirías, digamos, a los propietarios? Porque hay muchos propietarios que a veces plantean los costos por metro cuadrado excesivamente. Por decir, si hacen la idea de que al frente están desarrollando un proyecto inmobiliario y dicen, oye, pero ahí está $600 el metro cuadrado, $700, $500 el metro cuadrado, entonces yo también te voy a vender al mismo precio, ¿no? Esa es la idea que tienen los propietarios. Pero en realidad, ¿tú qué les dirías a los propietarios? Y se pasan muchos años así vendiéndolo y dicen, pero si al frente están vendiendo a ese precio y no se dan cuenta de que para hacer un desarrollo inmobiliario implica ciertos costos que van a aumentar el valor del terreno. Entonces, si este propietario, por ejemplo, lo vende a $500 o lo ofrece a $500 igual que al frente, que ya está desarrollado, que ya han habilitado, ¿qué margen le va a quedar al desarrollador para que pueda vender posteriormente los pequeños lotes de terreno? ¿Tú qué le podrías decir, digamos, que estás metido tú en el negocio inmobiliario, a los propietarios que no pueden vender, están años no pudiendo vender sus propiedades, teniendo una expectativa respecto a su propiedad? Bueno, lo primero es que cada propiedad, por más que estén cerca, cuando hablamos de proyectos inmobiliarios, hablamos de propiedades que no son tan pequeñas. Estamos hablando de propiedades de 3 hectáreas, 4 hectáreas para arriba, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a ese nivel, el terreno a veces cambia. Uh-huh. Eso es una de las consideraciones. Otra sería de que cuando hablamos de límites, por ejemplo, entre urbano y agrícola, hay terrenos que pueden estar justo en el límite del urbano. Entonces, por eso tienen un costo mucho más elevado. Si tú estás al frente y estás en una zona agrícola, tu terreno no vale lo mismo. Y en ciudades como Arequipa, hacer ese cambio de agrícola a urbano puede ser una pesadilla. Entonces, puede significar la diferencia entre hacer un proyecto inmobiliario viable o simplemente no hacerlo. Entonces, todas estas cosas van a impactar en el precio. Te voy a contar una cosa, a nivel de desarrolladora, porque ahorita hemos hablado un poco de la expectativa de lo que puede tener un cliente que quiere vender su terreno. Entonces, hay que analizar un poco una tasación que sea real. El valor comercial de la zona no siempre es un buen referente. Ya, a nivel de desarrollador inmobiliario también es muy importante revisar el terreno. O sea, por ejemplo, te dije hacer un perfil es importante, sí, pero validar la información en el campo es vital. A mí me pasó en el norte, recuerdo un caso muy específico. Un amigo me dijo, sabes, tengo una empresa que está comprando un terreno en el norte y necesito que lo puedas asesorar, ¿no? Entonces nos fuimos al terreno. Primero me mostró sus números, me parecieron buenos. Estaba en una zona de alta demanda, cerca a la playa, ¿no? En este caso Pimentel. Era espectacular la zona. Y ¿qué pasó?
que esta persona dijo, mira, me están vendiendo 10 hectáreas en esta zona, me parece súper bien, ya hemos puesto un adelanto de $100,000 para la compra, ¿no? Y me han mostrado los estudios. Entonces yo analicé el terreno, estaba viendo y empecé a encontrar marcas blancas en el terreno. Entonces yo ya he desarrollado muchos proyectos en el norte. Entonces empecé a caminar por el terreno y empecé a encontrar otro tipo de cosas en el terreno. Entonces simplemente agarré un palito que encontré en la zona, arañé 3 veces y estaba húmedo. Empezamos a arañar un poco más, agua. ¿Qué pasa? Que esta zona particularmente tiene un problema y es que en determinados momentos del año el agua de mar embalsa el terreno. Entonces necesitarías cubrir el terreno más o menos 1 metro, levantarlo 1 metro de relleno controlado para poder hacer tu proyecto. 1 metro de tierra, ¿no? Para relleno controlado, hacer el proceso de relleno controlado, no te imaginas lo que te dispara el costo del terreno. Entonces tuvimos que ver de qué manera podía salirse de ese negocio, porque definitivamente si lo ejecutaba no le iba a dejar márgenes, porque los precios de la zona no iban a competir con eso. Entonces, esa fue una experiencia. Para el desarrollador inmobiliario es súper importante conocer el terreno. Buenísimo. Mira, y también hay todos los stakeholders que intervienen en el desarrollo inmobiliario, el propietario, ¿no? O sea, el propietario a veces, bueno, vende su terreno como está, ¿no? Algunos saben, o sea, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene, y bueno, no te lo dicen, pero esa es la chamba quien va a desarrollar el proyecto. El agente inmobiliario, por su lado, también interviene, influye ahí, ¿no? El desarrollador, los asesores, marketing, etc. Y algo clave que has dicho, las oportunidades que tuve en Chiclayo, en todo lo que es Pacasmayo, esas zonas del norte, hay terrenos muy bonitos, a buen precio. O sea, precios así que tú dices, oye, mira, acá la rentabilidad, 40, 50%, va a haber velocidad de ventas, ¿no? Son hermosos terrenos, planos, cerca a la zona de expansión urbana, pero a veces tienen algún detalle, sobre todo en el norte, que lo que tú acabas de mencionar. Ese due diligence que tú utilizas, oye, haz por lo menos ese estudio, escarba la tierra y ve si hay agua o de repente. Pero en algunos casos, por ejemplo, hay propietarios que han limpiado su terreno, ¿sí? Y estos terrenos están con zona de patrimonio cultural o tienen intervención del Ministerio de Cultura porque eran como huacas. Pero tú vas y lo ves hermoso el terreno, pero obviamente haciendo esta diligencia de vida te das cuenta, oye, mira, ¿y por qué tiene esos cerros al fondo, ¿no? ¿Por qué está así? Entonces vas consultando no solamente en la zona con los pobladores, sino vas a la institución correspondiente y dices, no, esa zona tiene prohibición, o sea, está con intervención del Ministerio de Cultura. Entonces, pequeños detalles que uno tiene que considerar. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tú, cuando asesoras, vienen y te dicen, oye, tengo este problema? ¿Cuál es el más común que te has topado? Bueno, mira, he visto proyectos en la costa norte, en la costa sur de Lima, en la sierra, y de hecho cada zona tiene sus particularidades. No es igual porque los terrenos no son iguales, entonces los problemas son diferentes. Lo que acabas de decir del norte me parece súper interesante. Ciudades como Chiclayo, Trujillo, usualmente son planas, entonces son muy muy planas, y si tú ves montículos en un terreno agrícola, tienes que preguntarte de qué es. Ya. He visto, por ejemplo, en algunos casos, terrenos que no tienen ningún tipo de problema con el Ministerio de Cultura. O sea, no hay ningún registro, todo está saneado. Pero cuando tú vas a hacer el análisis y ya conoces la zona, haces un mapeo un poco más amplio y ves de repente 2 kilómetros a la redonda y empiezas a encontrar que alrededor se han registrado varias pequeñas huacas, pequeños asentamientos, pequeñas cosas, y tú sabes que una ciudad no se desarrolla de manera desorganizada, sino tiene un sentido. Entonces, ese tipo de cosas son una señal de alarma interesante. Entonces, si tú ves en tu terreno que encuentras montículos que no deberían estar ahí y que han registrado en la zona hallazgos arqueológicos, potencialmente vas a tener hallazgos arqueológicos. Y de hecho te digo porque esto también pasó en un proyecto. Entonces antes el Ministerio de Cultura te decía, ¿sabes qué? Simplemente saca un CIRA, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, y punto. Hoy te exige un monitoreo
desde el momento que empiezas a hacer el movimiento de tierras hasta el final. Entonces es un proceso constante de monitoreo. Y en ese proceso constante puedes encontrar estos problemas. De hecho, en Portales encontramos uno de estos y tuvimos que replantear el proyecto. Pudimos poner, era básicamente una pequeña huaca, tuvimos que hacer un parque en esa zona, tuvimos que replantear todo el proyecto, lo cual nos llevó un tiempo importante, nos retrasó, pero pudimos minimizar las pérdidas de esa forma. No siempre se puede hacer esto. Y también va a depender en qué momento lo encuentres. Mira, en Portales tiene todo una ruta para desarrollar el proyecto. Entonces, afortunadamente, si se da cuenta de esto, todavía le da tiempo para poder resolver. En el caso de muchas empresas que son pequeñas, no, esperan construir cuando ya terminaron de vender todo. Y aquí es más difícil, porque si tú encuentras estos vicios, cuando ya vendiste todo, reubicarlos, recolocarlos es un problema. Y no estamos hablando del problema más común que existe a nivel de todo el país, la superposición. La superposición es crítica. O sea, hay terrenos que son superpuestos, que hay que ver cuál es la estrategia legal adecuada para poder sanear el proyecto. Porque como tú sabes, si quieres hacer una habilitación urbana, no lo puedes hacer sobre áreas que están como posesión nada más. Tienes que hacerla sobre áreas que son registrales y que son totalmente limpias. Entonces, esa parte también es compleja. Y eso sí te voy a decir que a nivel nacional es un problema en todas partes. Claro, la recomendación sería comprar terrenos titulados para un desarrollo porque tiene su tiempo de vida un proyecto. ¿No? Tiene tiempo, desde que nace hasta que se entrega la independización de los terrenos y las obras, tiene un tiempo de vida. Pasándose ese tiempo de vida ya empieza a generar ciertos problemas al desarrollador, a los clientes, ¿no? ¿Tú cómo le podrías recomendar a alguien que nos está viendo el día de hoy que quiere empezar su primer proyecto inmobiliario? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, lo primero sería identificar hacia qué rubro quiere desarrollar. Mi recomendación sería que no inicie con proyectos de tipo vivienda social, porque requiere un capital mucho más amplio, requiere tener una espalda económica. ¿Qué es una vivienda social? Perfecto, vivienda social estamos hablando de proyectos impulsados por el Estado, como Techo Propio, Mi Vivienda, que requieren, básicamente son casas construidas ya, y requieren toda la inversión de parte del desarrollador, ¿no? Para que después el banco y el Estado puedan entregarle los bonos. Pero es un camino un poco largo y requiere que tengas una espalda económica importante. Entonces, ¿tú nos recomendarías que empiecen, digamos, con un proyecto de interés social como Techo Propio? Luego, ¿qué más le dirías? Ya, yo recomendaría, por ejemplo, empezar con proyectos tipo habilitación urbana. Okay. En principio, comprar terrenos que estén titulados, verificar en todas las entidades, ¿no? Verificar primero en la municipalidad, en registros públicos, sacar un certificado de zonificación y vías. Parece algo lógico, pero muchas personas no lo hacen. Entonces se lanzan a hacer su proyecto, no sacan un certificado de zonificación y vías en el proceso de compra y luego se dan con las sorpresas que hay una afectación proyectada por de repente el gobierno regional que va a pasar en la mitad de su proyecto y esa zona es intangible, no la van a poder tocar. Y eso no lo han considerado en la compra. Entonces todas esas cosas son sumamente importantes. A veces, particularmente yo soy el tipo de personas que me gustan las cosas para ayer. Pero en el desarrollo de proyectos inmobiliarios entendí básicamente que todo tiene etapas y que no hay que saltarse las etapas. Entonces la etapa de análisis del proyecto es sumamente importante. Y hay que ver el gasto en esta etapa porque sí, es gasto. ¿Ya? El gasto de hacer tus calicatas, de enviar a registros públicos a revisar toda la información, a la municipalidad, tener un profesional que esté dando vueltas, revisando cada uno de los ítems del proyecto. Todo este gasto se va a transformar en ahorros después que hayas comprado el terreno. Y si, bueno, te diste cuenta de que definitivamente que el terreno no cumple con las condiciones que tú necesitas para hacer tu proyecto inmobiliario, en este momento es mejor abandonar y buscar otro terreno. Está bien, gastaste, no sé, 20.000 soles, no importa. Esos 20.000 soles no son nada comparados con lo que cuesta retrasarse en un proyecto inmobiliario. Entonces, esas cosas son sumamente importantes. Buenísimo. Entonces, digamos, esta persona que quiere iniciar a hacer sus desarrollos inmobiliarios, digamos, empiece con una habilitación urbana, paso a paso, ¿no?
¿necesariamente tiene que ser arquitecto, ingeniero, abogado, administrador para que pueda hacer su primer proyecto? Mira, de hecho, como dije, yo soy administrador, ¿ya? Pero al desarrollar proyectos inmobiliarios me rodeé de muchos profesionales. Esos profesionales me acompañan hasta hoy para desarrollar mis proyectos. Entonces, cuando necesito la parte técnica de un ingeniero, recurro a un ingeniero. Cuando necesito la parte legal de un abogado, recurro a un abogado que tenga especialización en inmobiliario. El momento que lo necesite, voy a recurrir a ellos, porque ellos son los especialistas. Entonces, tú eres el que tienes la visión. Tú desarrollas la visión y le pides a ellos que te den el soporte técnico para poder ejecutarla. Buenísimo. Y hay otra pregunta, mi amigo, relacionada a este tema del apalancamiento. ¿Necesita aquella persona tener todo el dinero? Porque los proyectos inmobiliarios, estamos hablando de grandes cantidades de dinero. ¿Necesita tener todo el dinero para arrancar un proyecto? No, de hecho hay diferentes alternativas. De hecho, mira, es normal que los desarrolladores inmobiliarios compren el terreno en partes. Y esto está bien, o sea, es una ventaja. Si sabes negociar el terreno es una ventaja, porque te permite incluir cláusulas, ¿no?, acerca de vicios ocultos. Te permite incluir cláusulas de repente indicando que vas a pagar por el costo útil del terreno. Entonces involucras al dueño del terreno en el proceso de saneamiento. Porque imagínate que tú compres un terreno de, no sé, pues 10 hectáreas y de esas 10 hectáreas, no sé, 3.000 metros cuadrados no se pueden construir porque tienen una afectación. Eso es un error muy frecuente. A veces el título dice 10.000, 10.000 metros, 30.000 metros, lo que sea, pero el área útil que vas a poder construir es mucho menor. Entonces, usualmente tú lo que debes hacer es debes pagar por el área útil que vas a construir, fuera de afectaciones, porque esos son vicios ocultos del proceso. Claro. Entonces, cuando tú haces una compra de este tipo, puedes incluir estas cláusulas. Y más o menos en la cuota número 8, quizás, hacer un análisis totalmente profesional de cuáles son los metros cuadrados que tienes como área útil. Y sobre eso calcular el saldo. Buenísimo. Como desarrollador inmobiliario, ¿cuál es el error más común que has cometido? Que yo he cometido o que he visto. Bueno, mira, todos cometemos errores. Y de hecho, un error que pude haber cometido y que creo que todos, a veces ser demasiado optimista, ¿no? Pensar que de repente podemos iniciar un proyecto que tiene todas las condiciones, que tiene todas las cosas para ser exitoso y decir, esto va a salir en este tiempo, no sé, 24 meses, 36 meses. Y no contemplé factores externos. Por ejemplo, yo desarrollé un proyecto en Jaén. Ya veníamos con el precio más alto histórico del café en Jaén, entonces las propiedades se comercializaban muy rápido. Entonces desarrollamos un proyecto, compramos el terreno, fuimos con toda la inversión. En este caso, incluso yo no hice este financiamiento, compré el terreno al contado. Compré el terreno al contado, dije, bueno, negocié un precio especial por la compra al contado. Así que por ahí fue interesante. Dije, estamos en la mejor época de la venta del café. Y bueno, de la noche a la mañana el café bajó a histórico, el mínimo histórico en los últimos 10 años. Entonces es algo que yo no había previsto. Es algo que estaba fuera del proyecto totalmente. No tenía cómo contemplarlo. Y tú sabes que un proyecto tiene gastos fijos, ¿no? De todas maneras. Tienes un alquiler de oficina, tienes que pagar personal, tienes que pagar diferentes compromisos que has tenido en el tiempo. Y tú lo has calculado en base a toda tu curva de venta. Y si la curva de venta se detiene, entonces sí, a la hora de planificar necesitamos ser muy, pero muy conservadores. Aquí el estado de ánimo, el tema del ímpetu, el tema de repente de esas ganas de comernos al mundo, tiene que quedarse de lado. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos las cosas de esa forma, a la hora de vender, todos los resultados que tengamos van a ser excelentes, porque van a estar por encima de un planificado que es totalmente ácido. Buenísimo. Y hablando de las ventas, ¿cómo se maneja de manera eficiente, eficaz, un área comercial? Yo creo que en el área comercial tienes dos componentes súper importantes. Tienes el componente del proceso, que básicamente te define cuáles van a ser los pasos, es la estructura que tiene que tener tu fuerza comercial, ¿ya? Y también el tema del desarrollo del equipo comercial. Ambos son muy importantes, ¿ya? Pero tú no puedes descuidar. De hecho, en mi experiencia, yo trabajé, como sabes, en Portales muchos años. Portales tiene
un desarrollo del proceso muy, pero muy, muy bueno. De hecho, consultoras internacionales trabajaron en esto, una de ellas fue London, para establecer cómo debería manejarse el proceso. Entonces, Portales vende el proceso como una franquicia. Le dice al asesor, ya, tú tienes ciertas habilidades comerciales, yo te entrego el proceso, apréndetelo y con eso vas a vender. ¿Por qué? Porque mi marketing está enfocado en esto y toda mi estructura está enfocada en esto. Y tiene resultados. Pero ¿cuál es el problema? Ellos tienen un alto nivel de rotación. ¿Por qué? Porque el proceso, si bien es cierto, es bueno, es muy exigente con el asesor. Y no se preocupa mucho en desarrollarlo. ¿Ya? Recompensa el éxito, claro, pero no desarrolla al asesor. Entonces yo identifiqué esto como un área de oportunidad y empecé a trabajar en los asesores en el desarrollo de habilidades blandas. Trabajé con ellos mucho, empecé a ver qué necesitaban, cuál era el inventario de habilidades blandas que tenían para poder tener mejores resultados y conectar mejor con el cliente. El resultado fue que cuando pude emplear esto al 100% en una plaza como Huancayo, me permitió ser la mejor plaza a nivel nacional por 9 meses consecutivos. Esto fue definitivamente algo brutal, porque en empresas como Portales no es que tengas una cuota para todo el año, no, todos los meses te sube la cuota. Entonces, lograr esos resultados a nivel nacional definitivamente validó que no solamente se trata del cómo, sino el qué vas a hacer en el proceso, sino también del cómo lo vas a hacer, cómo vas a desarrollar a tu fuerza de ventas para que puedas de verdad conectar con los clientes. Porque esto te va a permitir ahorros. Por ejemplo, si yo gasto menos en marketing, ¿hacia dónde va a ir eso? Directamente a mi utilidad. Porque yo, cada cliente que traigo, lo voy a aprovechar al máximo. ¿Cómo conectar con los clientes? Mira, de hecho hay diferentes formas, ¿no? Algo que es súper importante es tener bien desarrolladas las habilidades de comunicación. Te comento, el método es súper importante, pero para el asesor, no para el cliente. Como asesor debe tener claro cuál es el método de ventas, porque le va a dar estructura, le va a decir por dónde debe comenzar, cómo debería seguir la conversación y hacia dónde debe terminar. Entonces, esto es importante para cualquier persona. Pero, ¿qué tanto impacta en la confianza de las personas? En realidad impacta muy poco. O sea, cuando hablamos de la comunicación tiene diferentes aspectos, ¿no? Esto va directamente hacia una parte del cerebro que se llama el cerebro reptílico, que es el que regula la sensación de miedo, si debe quedarse o debe salir huyendo, ¿entiendes? Entonces, sobre esta parte, el speech propiamente dicho, que es todo lo que habla el asesor, solo impacta un 7% en la decisión de compra de la persona. Es importante, sí, porque va a validar su impresión, si siente confianza o no, pero solo el 7%. Hay otras partes más importantes, por ejemplo, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal impacta, estamos hablando de casi el 50% de si la persona va a confiar en ti o no va a confiar. También hay otro aspecto súper importante, que es el lenguaje paraverbal. Estamos hablando de nuestra voz. Y no solamente es tener una voz agradable, es qué tan rápido hablamos, qué tanto utilizamos las pausas o el énfasis en nuestra comunicación. Si estamos, de hecho, resaltando las cosas más importantes en el speech que vamos a decir. Todo esto lo capta el cerebro como una gran calculadora y empieza a determinar si confía o no confía en ti. Si tiene confianza en ti, está bien, todo lo que me digas lo puedo validar, lo puedo analizar. Pero si yo no logro generar confianza, pues sencillamente no voy a validar esto. ¿Y sabes qué va a pasar? Y me he dado cuenta mucho de eso. Es que a veces los asesores se quedan, no sé, 1 hora, 40 minutos, ¿no? Hablando con el cliente, dándole todas las características del producto. Finalmente el cliente dice, ok, ¿sabes qué? Me parece interesante, yo te llamo, que es lo más típico del cliente peruano. No me llames, yo te llamo. Exacto. Y finalmente se van con un segundo asesor, ven un proyecto similar, casi preguntan 3, 4 cosas y ¡pum!, lo compran. Así es. ¿Y por qué pasó esto? Porque esa persona validó todo lo que es el producto y le convenció para decir, sí, necesito esto, pero no confío en ti. Entonces voy con otra persona que ni siquiera la conozco, que no le invierto 40 minutos de mi tiempo porque ya conocí un producto similar, simplemente te voy a comprar a ti. Te voy a comprar porque el otro asesor me generó el antivoto.
Así es. En lugar de, digamos, a ver, esto pasa común en las ventas, ¿no? Y esto para que lo tengan en cuenta, si quieres ser un buen vendedor, algo que hacemos nosotros es convertirnos en elefante y en cocodrilo. ¿Qué es elefante? 2 orejas para escuchar más, y cuando el cliente está hablando, nosotros tenemos que ser como o sea, no como el cocodrilo, ¿no? El cocodrilo tiene una bocaza, ¿no? Y 2 orejitas. Entonces nosotros tenemos que ser como el elefante y no como el cocodrilo. 2 orejas para escuchar, grandazas, y no como el cocodrilo, una bocaza para estar hable y hable cuando tenemos al cliente, ¿no? Y algo que mencionaste es el tema de la confianza, ¿no? Que se trata de generar confianza y de la metodología que ustedes utilizan. ¿Cuál es la metodología para cerrar más ventas? Mira, si hablamos de metodología hay que identificar cuál es tu tipo de producto, ¿no? De hecho, la metodología consultiva tiene muchas herramientas. Por ejemplo, el método SPIN es uno, ¿no? Estamos hablando de identificar hacer diferentes preguntas de situación, implicancia, problema, ¿no? Y necesidad para poder entender un poco cuál es la necesidad del cliente. Aquí hay que partir de algo súper importante, ¿ya? Y es otra de las habilidades que el asesor debería preocuparse en trabajar, lo que es la escucha activa. Si tú no puedes escuchar de manera activa e interesada lo que te dice tu cliente, no vas a poder aprovecharlo en el proceso. Entonces, el método SPIN y todos los métodos de venta consultivas están basados en eso, en hacer preguntas para que nuestro cliente empiece a hablar, empiece a decirnos. Porque te voy a comentar una cosa, muchos clientes llegan a una sala de ventas sin saber qué es lo que quieren. Por ejemplo, ¿no? Me pasaba mucho en Portales, llegaba una persona y decía, ¿sabes qué? Yo he venido acá porque quiero comprar una casa. Cuéntame, ¿qué es lo que quieres en tu casa? Bueno, yo quiero poner una piscina, quiero 3 dormitorios, quiero poner una terraza arriba. Ok, eso no es una casa, eso es un lote. ¿Por qué? Porque tú quieres definir la construcción. Las casas que tenemos nosotros son 3 modelos y eso no está en nuestros 3 modelos. Entonces hay que escuchar al cliente. Hay otra cosa que es importante, Cristian, y es que hay que entender que los proyectos inmobiliarios son prácticamente commodities. O sea, así como el tuyo, hay 10 proyectos inmobiliarios que son muy similares. Entonces, si el asesor se va a encargar solamente de darle las características del producto en su proceso de venta, ¿qué va a pasar? Te vuelves un commodity, uno de los 10. Pero si tú escuchas al cliente, empiezas a identificar cuáles son sus necesidades, cómo está compuesto su núcleo familiar, cuál es la regularidad que va a tener a la hora de visitar, tú te vas a enfocar quizás de las 10 características que tiene tu producto en 3 que encajan perfectamente con las necesidades de ese cliente. Le vas a dar más importancia. Las otras las vas a mencionar, claro, pero estas 3 son las que vas a estar conversando y retroalimentando en todo momento con tu cliente. Entonces tu cliente va a entender de que tu producto quizás fue diseñado como anillo al dedo para las necesidades que tiene y no que es uno más del montón. Entonces, en este proceso es súper importante no vender. Bueno, primero inicias presentando todo el proyecto, luego en el proceso vas a enfocarte en la ubicación exacta y cómo la ubicación dentro del proyecto se ajusta a las necesidades particulares de la familia. Entonces también va a pasar algo con esto, es que vas a poder trabajar el tema de la escasez. Separa hoy, porque ya no es que tengas un proyecto con 100 unidades disponibles, no. Ahora la ubicación B12 dentro de mi proyecto es lo que te interesa. Y eso, si no lo separas hoy, mañana alguien más lo puede separar. Te das cuenta cómo empiezas a generar diferentes cosas. Sensación de escasez, el tema de la ubicación perfecta, ¿no? Las necesidades que tiene el cliente, cómo se satisfacen con todo el manejo que tiene el asesor. Entonces, esto es muy importante y va a cambiar de repente si un cliente se demora 2, 3, 4 meses en elegir la compra o simplemente una semana, 15 días, ¿no? Hacerlo mucho más rápido, porque hay una sensación de escasez latente. Buenísimo. ¿Cómo nosotros podemos identificar qué es lo que quiere el cliente? Decía Tony Robbins, haz buenas preguntas y vas a tener buenas respuestas. ¿Qué tipo de preguntas ustedes suelen hacer al momento de vender? Mira, hay preguntas que son súper importantes, ¿no? Y son de fondo. Primero, cómo está compuesta la familia, ¿no? Identificar si hay hijos, no hay hijos. ¿Para qué necesita la compra? ¿Lo quiere como inversión? ¿Lo quiere como necesidad inmediata?
Y de acuerdo a eso vas a ir profundizando, porque no es lo mismo de repente la batería de preguntas que vas a utilizar con una persona que quiere comprar algo como inversión a algo que una persona de repente quiere desarrollar. Entonces hay que identificar primero eso, creo que esa es la base, ¿no? ¿Para qué quieres esta compra? ¿Qué has pensado? ¿Lo quieres para necesidad inmediata? ¿Lo quieres como inversión? Entonces, una vez que te empieza a decir eso, empiezas a atacar y empiezas a revisar. Hay que tener en cuenta algo que es súper importante en las preguntas, ¿no? Que la mayoría de personas compran un proyecto inmobiliario, compran una propiedad. ¿Por qué? Por miedo. O sea, lo compran por miedo. Hay que entender miedo a qué. Miedo de repente no tener un activo que pueda convertir en disponible en el momento que yo necesite. Miedo quizás a no tener un lugar donde puedan estar mis hijos. Buenísimo. Nos estabas comentando respecto a, digamos, no juzgar un libro por su portada, ¿no? De las personas que entran a comprar, que crees que no te pueden comprar una propiedad, pero al final te terminan comprando muchas, ¿no? Y otra consulta ahí que es clave, digamos, para un vendedor, es lo que hablaba. Sí, si bien es cierto, le puedes preguntar, le puedes, digamos, sacar más información, pero ¿cómo entrar en ese rapport, en esa empatía? Mira, dos cosas. Número uno, hace un ratito les comentaba que es súper importante identificar un poco un perfil inicial. No podemos dejarnos llevar por este perfil inicial. Dije que es un perfil inicial, ¿no? Es un poco lo primero que nos dice quizás la persona. Pero hay que ir un poco más allá, hay que preguntar. Y aquí vamos a ir directamente en la parte de las habilidades blandas. Entonces, si tú puedes manejar muy bien tu comunicación, la forma del saludo, de cómo manejas tu cuerpo y qué comunicas con tu cuerpo, vas a ver que el cliente rápidamente se va a sentir en confianza contigo. Y es más, hay diferentes niveles. Yo cuando trabajo consultorías con diferentes empresas, siempre les digo, ¿no? Vamos a trabajar en los niveles 1, 2, 3 de estas habilidades. Trabajamos las mismas, pero a distintos niveles. El primer nivel, por ejemplo, es que puedan identificar en qué situación están manejando sus habilidades blandas, o sea, su comunicación, en qué aspecto está. Ya cuando hablamos de un nivel 3, que normalmente lo manejo con supervisores, a este nivel identifican casi con precisión los cambios de ánimo del cliente por su lenguaje corporal. Entonces empiezan a analizar ese tipo de cosas. El asesor que pueda manejar este tipo de información de parte de su cliente, la verdad va a poder manejar la conversación de la mejor manera. Porque si una persona, por ejemplo, se inclina hacia adelante o se inclina hacia atrás en la conversación, si empieza a agarrar su celular, que parece bastante obvio, que de repente tiene una postura específica a la hora de conversar, el cuerpo te está diciendo algo. Y a pesar de que la persona te diga, sí estoy interesada, y te lo puede decir muy serio y aparentemente muy convencido, su cuerpo te está diciendo que no, que está en otra cosa. Y hay una estrategia para poder conectar. Entonces, esta parte es sumamente importante porque si tú empiezas a dominar esto, vas a poder identificar en qué momento debes accionar algunas palancas para volver a generar su atracción. Por otro lado, manejarlo de manera correcta, como te dije, en el nivel 1, le va a permitir al asesor que el cliente pueda fluir con tranquilidad, que pueda tener esa confianza de empezar a responderte las preguntas. Porque cuando tú no tienes un lenguaje corporal adecuado, ¿qué va a pasar? Vas a generar barreras. El cliente te va a decir, no, pero ¿por qué me preguntas esto? Yo he venido a comprar, no he venido para que me preguntes mi vida personal. Entonces, por eso es tan importante. Yo te voy a comentar algo. A veces en los procesos comerciales, pues los asesores lo único que hacen es agarrar, tener un copy, tener un video y enviárselo a todos los clientes, ¿no? El cliente le pregunta, sí, ¿y cuánto está? Toma, le doy el precio. Es la mejor forma que existe de agarrar a ese cliente, agarrar un tacho de basura y ese lead, meterlo al tacho de basura y hacer perder plata a la empresa. Porque no vas a conectar, no vas a generar la información que necesita el cliente realmente y jamás vas a vender de otra forma. A menos que te cruces, porque quizás la providencia apareció con ese cliente que ya preguntó a 3 proyectos similares al tuyo y que, bueno, en tu caso quiere comprar porque le das un valor diferencial, pero son muy pocos. Entonces, es sumamente importante en un contacto inicial que nosotros seamos los que tomemos una iniciativa total para poder
darle seguridad, darle tranquilidad, que pueda generar el rapport de manera muy fluida, ¿ya? Que pueda, si nosotros nos interesamos en el cliente se va a sentir cómodo y va a empezar a hablar. Entonces, esas partes son muy importantes. Claro, y la naturalidad con la que uno le atiende también, ¿sabes? Te comento algo, algo que a mí me gusta. Ahorita estamos en la oficina, estamos grabando los podcasts, estamos liderando al equipo, pero ese es un 50% que yo puedo dar en oficina, porque el otro 50% tengo que estar en campo, en la cancha, viendo los terrenos, los proyectos, cómo se desarrolla, estando en ventas, es donde yo me siento vivo, ¿no? O sea, es también identificar tanto el vendedor para que tú puedas conectar de manera eficiente con la persona que tú le vas a vender algo, es tu estado de ánimo también. Totalmente. No hagas nada, dices, si no tienes energía. Entonces, ahí yo, por ejemplo, ¿no? Hace poco hemos cerrado una venta, fuimos, le explicamos, hasta el estado de la música que yo pongo en mi celular ese rato, y la gente lo percibe, lo siente, ya ve el terreno de otra forma, conecta bastante, ¿no? Meterse en ese punto y ser bien decisivo, si realmente lo quiere o no lo quiere, pero cuando ya entras en esa empatía, entras en esa conexión con el cliente, es como que fluye toda la venta, ¿no? Pero cuando, digamos, no hay esa empatía, no hay esa conexión, se siente forzado, digamos, el cliente dice, es que o sea, es como que siente que le estás vendiendo algo, ¿no? ¿Cómo capacitabas cuando tú trabajabas en los portales? ¿Cómo capacitabas al personal comercial? Bueno, teníamos dos formas. Como te dije, Portales tiene una estructura del método, ¿no? Entonces, sobre esta parte de cómo desarrollar el proceso, era la primera parte de la capacitación, la parte técnica de nuestros productos también. Era lo primero, sentar las bases fuertes acerca de lo que es básicamente el día a día en la venta, ¿no? Porque habían procesos muy definidos. Entonces esas eran las primeras capacitaciones. Luego ya pasábamos al tema de desarrollo de habilidades blandas, que es un proceso constante. Es lo más fastidioso en realidad. ¿Por qué? Porque la parte técnica la puedes aprender en quizás 2 oportunidades, la vas a tocar en el día a día. Pero las habilidades se desarrollan en el tiempo. Es, por ejemplo, no sé, Cristian, ¿cuántas veces tuviste que practicar para hacer un gol olímpico? No sé si sabes. Si pudiste dominar la técnica. De niño, pues, ¿cuántas veces? Miles de veces. Es lo mismo con las habilidades blandas. O sea, hay que practicarlas una y otra vez. Y algo que yo implemento mucho en estas capacitaciones, ya cuando desarrollo equipos comerciales, es grabarlos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el cómo creo que estoy haciendo las cosas al cómo me veo que estoy haciendo las cosas. Es muy diferente. De hecho, yo siempre utilizo un ejemplo muy particular. Nosotros tenemos la percepción de que nuestra voz suena de una forma, pero cuando nos escuchamos en una grabación muchas veces no nos reconocemos. Y decimos, ¿qué pasó? Esa no es mi voz, no soy yo. Pero si es tu voz, es que tú lo percibes de una forma distinta. Entonces, esas cosas son muy importantes. Claro. Y en el día a día lo trabajamos. Buenísimo. ¿Y cómo haces con los asesores nuevos, por ejemplo, ¿no? Porque ya hay asesores que están perfilados. Saben prospectar, presentar, saben cerrar, saben generar sus propios leads, pero ¿cómo trabajas con asesores que, digamos, conocen algo de ventas o han estado en otras empresas de ventas, pero no en el rubro inmobiliario? O hay personas que dicen, no sé nada del tema inmobiliario, pero quiero entrar para empezar en las ventas. Qué buena pregunta. Mira, de hecho, en las consultorías que yo hago con diferentes empresas, muchas veces me piden, ¿sabes qué? Necesitamos un equipo comercial. Y en el equipo comercial, dependiendo del tipo de producto que tengamos, si es un producto bien consolidado, si es una empresa que está consolidada o estamos en proceso de consolidación, yo a veces lo que busco no es una persona que tenga experiencia en la venta de ese tipo de productos, sino una persona que tenga potencial, que es muy diferente. Entonces, evalúo perfiles, veo básicamente qué es lo que necesito de base, empiezo a conversar con los diferentes candidatos, evalúo cuál es su predisposición, cuál es su potencial y digo, ok, estas personas son potenciales para desarrollarlas en el tipo de asesor comercial que yo necesito. Entonces, apuesto más sobre el potencial que sobre la experiencia de otras empresas. A menos que valide que esa persona, a pesar de tener muy buena experiencia, todavía tiene un potencial para desarrollar y tiene la apertura necesaria. Te digo esto, Cristian, porque en nuestro rubro hay algo que es un problema latente y es el ego. Ganamos bien, claro. Ganamos bien, tenemos buenos ingresos y eso muchas veces suele generar mucho ego en la persona.
Y el ego es básicamente como una venda en los ojos y no permite aprender más cosas. Simplemente te dice, ¿sabes qué? Yo hago las cosas de esta forma y me funciona y no tengo por qué cambiar. Y si estás entrando a una nueva cultura, si estás viendo nuevos productos, pues tienes que aprender mucho. Buenísimo. Decía Alvin Kofler, tenemos que reaprender lo aprendido. En esta era tenemos que reaprender lo que hemos aprendido, ¿no? Y justo acotando un poco, mi amigo, veía un TikTok de una profesora en donde les regañaba a sus alumnos, ¿no? O sea, bueno, una profesora que es tendencia en TikTok y estaba ahí, ella se graba mientras revisa los cuadernos de sus alumnos y ella estaba revisando, ¿no? Y le decía, a ver, alumno tal, ¿tú qué has hecho con la inteligencia artificial? ¿Qué inteligencia artificial has utilizado para hacer este trabajo? Le decía, le regañaba, ¿no? Dime la verdad porque si no te pongo 0 y si me dices la verdad te pongo 3, no sé, algo así. Y el niño, pues a tanta presión le dice, sí, profesor, he usado ChatGPT, ¿no? Le dice. Entonces yo creo que el tema del ego, que también hablaba en la mañana, tiene que ver mucho con el seguir aprendiendo, ¿no? En la mañana hice mi TikTok y ¿a qué va todo esto? Es que yo hablaba en la mañana que uno tiene que ser amigo del ego, ¿no? Porque el ego te permite crecer, ¿no? Pero si el ego te domina, te estancas. Uno tiene que ser amigo del ego para crecer. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con esta profesora que ya los tiempos no están cambiando, ya han cambiado. Los tiempos de ahora ya han cambiado, la forma de hacer negocios, la forma de crecer, la forma de compartir este tipo de contenido de valor ha cambiado totalmente. La forma de hacer negocios, ¿utilizas ChatGPT o no lo utilizas? Claro que sí. ¿Utilizas ChatGPT? En la realidad, en los negocios, en el trabajo, utilizamos ChatGPT, Gemini y todas las inteligencias artificiales que pudiera haber para resolver problemas, porque en esta vida estamos para resolver problemas. Pero esta profesora le llamaba la atención a este alumnito. Yo casi no sé comentar en redes sociales, pero bueno, me di ese tiempo, porque hay que tener tiempo para comentar, y le dije, profesora, que hasta la profesora misma utiliza ChatGPT hoy en día. ¿Por qué mejor, en vez de regañarlos, que están utilizando su habilidad, su inteligencia, estos niños, de por lo menos entrar a ChatGPT y decirle, ChatGPT, hazme mi tarea? Entonces, ¿por qué no enseñarle, ¿no? La profesora en ese lado, decirle, oye, alumno, está bien, te felicito que hayas utilizado herramientas adicionales, pero te enseño a que la puedas utilizar de la mejor manera. Te enseño a que puedas razonar y apalancarte de esta inteligencia artificial. Y no regañarlo y generarle limitaciones a futuro, porque ese niño va a salir con traumas, va a salir con limitaciones, y cuando tú le digas, oye, utiliza ChatGPT o inteligencia artificial, se va a estancar. Entonces yo creo que la educación es clave, ya sea en ventas, ya sea en desarrollo inmobiliario, en todo, pero una buena educación. Y una educación que esté alineada a las tendencias que tenemos hoy en día. Yo le digo a los chicos, utiliza ChatGPT, lo que quieras, lo importante es que resuelvas el problema de manera eficiente, de manera ya. Entra a YouTube, investiga, a ver cómo resuelvo esto inmediatamente. ¿Para qué estamos? No, que sí, que no. Entonces, resolver rápido los problemas, mi amigo. Y quiero comentarte también, justo esta pregunta va, y me gustaría que las puedas compartir. Yo estoy retomando mi libro. Es un proyecto que tengo, lo he retomado. Y en este libro que hablo sobre cómo las personas pueden hacer sus primeros desarrollos inmobiliarios, doy 20 consejos. Voy a poner 20 consejos de los mejores consejos que yo haya recibido en estas entrevistas. Si tú tuvieras que dar un consejo el día de hoy de lo que hayas aprendido o que alguien te haya dicho en bienes raíces, ¿cuál sería? Y de estos 20 mejores lo vamos a poner en el libro. Perfecto. Díganos a mi amigo. A ver, voy a empezar de atrás hacia adelante. Si tuviera que darte un consejo con la experiencia que tengo en el rubro inmobiliario, te diría, no te lanzas a un proyecto sin antes estudiar bien el proyecto. ¿Ya? Esto hace la diferencia entre el éxito o el fracaso. Si no conoces lo que estás haciendo, puedes tener más probabilidades de cometer errores que finalmente van a mermar tu utilidad. Entonces, haz una matriz de riesgo sobre tu proyecto antes de lanzar y no seas optimista en este punto. No está mal en esta parte ser ácido. De hecho, va a proteger tu inversión. Y luego, en la venta, en el día a día, ahí es donde tienes que meterle todo tu empuje. Ese sería mi consejo. Buenísimo, mi amigo.
Este podcast va dirigido a toda la comunidad de creadores, a toda la comunidad que está creciendo, que está viviendo la vida que quiere vivir, que está siendo la persona que quiere ser, en quién se quiere convertir. No importa tus condiciones como hayas venido a este mundo, importa tus decisiones que hoy estás tomando. Y hablando un tema a los creadores, el tema de la mentalidad. ¿Cuán importante, Jean-Pierre, es el tema de la mentalidad en los negocios, en las inversiones? Wow, es sumamente importante, Cristian, porque de hecho Marco Aurelio me parece que dijo que aquel que puede dominar su mente puede dominar el mundo. Es sumamente importante que nosotros podamos entender cómo funcionamos, entender que somos seres emocionales y también seres racionales. La emoción está muy metida en el día a día. Hace un rato hablaste del tema de inteligencia artificial. Hoy yo estoy muy metido en el tema de inteligencia artificial y de cómo funciona en el rubro inmobiliario. Pero si nosotros de repente no tenemos una mentalidad fuerte y no sabemos dominar nuestras emociones, vamos a cometer errores. Con eso cierro esa parte. Ahora, el tema de la inteligencia artificial, tengo diferentes análisis de eso. La inteligencia artificial es una herramienta que es muy buena para apalancarnos en tomar decisiones. A nivel de los adultos, para mí, gerencialmente, la inteligencia artificial me puede ayudar para hacer un análisis dejando un poco la emocionalidad de lado. Y aquí también lo peligroso, porque no reemplaza, ¿ya? Por ejemplo, la inteligencia artificial no me va a decir que mi mejor empleado está pasando por un problema familiar importante. La inteligencia artificial simplemente me va a decir que sus KPIs bajaron y que debería despedir. ¿Entiendes? Entonces, no reemplaza el componente humano. Por ahora. Mira, porque no sabemos, mira, inclusive hay un paréntesis que estás tocando. Ricardo Salinas, el empresario mexicano, ya está aplicando en un negocio la inteligencia artificial para hacer tratamientos de salud. O sea, claro. Doctores, etcétera. Y no solamente, digamos, para que tú te puedas atender, vayas a su consultorio, sino una atención a nivel mundial. O sea, te conectas a través de la IA y este doctor te atiende. O sea, y eso que estamos ahorita 2026. Imagínate, mi amigo, de acá los próximos 5, 10, 15, 20 años, cómo esto va a ir acelerando. Bueno, dale, mi amigo. Hay mucho camino por recorrer. De hecho, a mí, por ejemplo, a nivel de doctores, hay una inteligencia artificial que permite intercambiar opiniones, intercambiar ideas y que puedan poner, por ejemplo, ¿no?, de manera muy profesional, alguna evaluación que puedan entender de un diagnóstico, y la inteligencia artificial ayuda a que puedan de repente revisar información de diferentes especialistas y puedan complementar Buenísimo. la evaluación. Eso está muy bien, porque quien ingresa los datos es un doctor. Ingresa los datos basados en toda la experiencia que tiene y el análisis. Pero, por ejemplo, ¿no?, si yo me metiera a una inteligencia artificial médica y pusiera, claro, me duele la cabeza, tengo mareos, o sea, ¿qué tipo de mareos son? ¿Cuáles son los otros atenuantes? Y finalmente me puede decir, estás desahuciado, tienes cáncer terminal. Ya, reparte la herencia, Exacto, esa es un poco la parte te ayudo cómo repartir la herencia, te dice. Y te saca el formato de testamento. Esas son las partes que hay que tener en cuenta. Y, por ejemplo, ¿no?, en el caso de los niños, yo creo que la inteligencia artificial debe usarse, sí. Ellos deben aprender, sí. O sea, hoy quien no sabe utilizar la inteligencia artificial generativa, pues está perdido. Pero todavía no debe usarlo como una herramienta para su día a día. ¿Por qué te digo esto? Mira, el cerebro funciona de una forma el cerebro es sumamente eficiente. Al ser eficiente, algunas de repente actividades que tú dejas de realizar, el cerebro las apaga. Por ejemplo, si tú sabes hablar inglés, pero dejas de hablar en inglés, al cabo de 1 año, 2 años, se te va a oxidar. Claro, es como el músculo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, las personas que en el colegio aprendemos a hacer operaciones matemáticas simples, las personas que no lo hacen constantemente, después les cuesta. El Excel reemplazó parte de eso. Está bien. Pero si no sabes hacerlo, vas a tener un problema. Entonces, si tú no sabes analizar fuentes, si tú no sabes hacer investigación, y lo más importante que siempre le digo a los jóvenes, contrasten las fuentes. O sea, a mí me dicen, por ejemplo, a mí me encanta la historia, me gusta muchísimo.
Cuando tú lees la historia de algún evento, usualmente lo vas a leer desde la perspectiva, vamos a decir una guerra, lo vas a leer desde la perspectiva del que ganó la guerra. No en un análisis completo, no de los vencidos, de qué los llevó a entrar en este conflicto. Entonces, la investigación y tener ese ojo crítico de análisis es lo único que te va a llevar a ese plus. En nuestro día a día requerimos conocer el tema de inteligencia artificial, pero también a medida que la inteligencia artificial se va volviendo más común, nuestra capacidad de razonamiento debe ser mucho más alta. ¿Para qué? Para explotar la inteligencia artificial y no para que nos reemplace. Buenísimo. Pero ¿cómo hacer? O sea, si esta profesora los condena, los castiga, le dice no me utilices, entonces no está contribuyendo a ese crecimiento paralelo, ¿no? Donde sé dominar esto, pero también sé razonar mucho más. Qué buenísimo, mira, y comentarlo esto, ¿no? Esto es como un paréntesis, dado el tema que estamos conversando, pero es importante tocarlo porque hoy la IA pues está ayudando, resolviendo, te está permitiendo, digamos, vivir más acelerado también, ojo, sí, porque claro. también te permite, o sea, hay varias cosas que uno, si no estás ahí, obviamente vas a estar pues en la antigüedad, pero los que estamos en los negocios, en el movimiento, tenemos que estar ahí. Hablando de creadores y el tema de la mentalidad, ¿qué le dirías a una persona que está en este momento escuchándonos y quiere arrancar algún negocio, algún proyecto? Mira, la única forma de llegar a un lugar es moviéndote. Así que analiza un poco qué es lo que necesitas y empieza. Muchas veces los emprendimientos grandes inician con un ensayo y error, porque el miedo no te va a llevar a ningún lado. Entonces, ese sería mi mayor consejo. Tienes un sueño, quieres lograr algo, inicia y en el camino vas haciendo los ajustes. Claro, no te estoy diciendo que te lances a gastar $1 millón, ¿no? Sin conocer el terreno. No, te digo, inicia investigando, por ejemplo, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los pasos, cómo está el mercado, cuál es tu nicho de oportunidad. Son cosas que te van a llevar del simplemente, ok, yo pienso que podría hacer algo, al decir, ya estoy haciendo mi investigación de mercado para hacer esto. Entonces esa parte es muy importante. También quería rescatar una cosa. ¿Sabes cómo va a impactar la inteligencia artificial en el mundo inmobiliario de acá a unos años? De hecho, lo he visto muy de cerca. O sea, no solamente es en el algoritmo de cómo funciona Meta, con Andrómeda, que es la inteligencia artificial que utiliza, sino también va más allá. De hecho, como sabes, el tema de habilidades blandas a mí me encanta. Imagínate una sala de ventas. Ya, tienes una sala de ventas, el primer contacto va a ser a través de Meta, probablemente va a identificar el perfil de tus clientes. Entonces, ahora imagínate fuera, ya tiene un Meta, o mejor dicho, la inteligencia artificial ya tiene una imagen de la persona que va a visitar. Entonces, afuera de tu oficina hay una cámara que va a detectar cuando llegue la persona. Y la va a detectar con algunos metros de anticipación. A la hora que va a hacer el reconocimiento facial, también va a identificar cómo está vestida y cómo camina. Porque el cómo caminamos también, en el cómo caminamos podemos demostrar seguridad. En el cómo nos vestimos, mostramos el cómo nos sentimos. Entonces, identifica ese tipo de cosas y cuando la persona entre, le va a mostrar en una pantalla grande un avatar que esté específicamente diseñado para relacionarse bien con el cómo se ve la persona. Imagínate, es una mujer que se le ve, se preocupa mucho en el vestido, tiene una caminada de seguridad, entonces lo que dices probablemente sea una mujer empoderada, la va a atender otra mujer que le hable de tú a tú en un lenguaje que sea agradable. En esa otra pantalla también va a haber una cámara y esta le va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Te voy a hacer algunas preguntas que son sumamente importantes y te voy a de repente tirar una batería de 5 preguntas para analizar específicamente cómo reaccionas ante la incomodidad, si eres paciente o no eres paciente, y cómo reacciona tu cuerpo ante un estímulo positivo. Porque tus gestos, tu postura, le va a decir algo. Entonces, pueden ser preguntas efímeras, lo que quiere es testear el cómo reacciona tu cuerpo, ojo, eso es lo importante. Luego te va a decir que por favor pases hacia una ubicación, de repente imagínate al centro de esta sala, y todo el proyecto va a empezar a moverse con relación a ti. O sea, tú te quedas parado y hay pantallas en el techo, 360 grados, que te van haciendo un recorrido virtual del proyecto. Ese recorrido virtual va a ser específicamente basado en lo que cree que te puede interesar, va a pasar más rápido por las cosas que cree que no te van a interesar. En todo momento está viendo tus gestos
Y si encuentra validación en tus gestos, ahí se va a meter con mayor detalle y te va a dar más características. Claro. Entonces va a ser muy interactivo basado en lo que está diciendo tu cuerpo. Finalmente, después de hacer todo este recorrido, te va a pasar con un closer para que el contacto humano apoyado con una inteligencia artificial sea el que cierre la venta. Eso es... Prácticamente vas a entrar y vas a firmar. Ya está. El closer va a decir, señor, firme acá porque a usted le gusta esto. Literal. ¿Cómo sabes? Ya está listo. Literal, ¿no? Eso es. Y sabes que toda esta inteligencia artificial está basada en el cómo funcionamos los seres humanos. Lo que te dije al principio, el cómo nosotros manejamos nuestras habilidades blandas, la comunicación, la voz, nuestro cuerpo, el cómo utilizamos el tono, el énfasis y todo ese tipo de cosas. Pero la inteligencia artificial ahora lo va a usar para poder acortar el proceso. Correcto. Entonces es súper interesante lo que se viene. Y ahí ganas tiempo, y tiempo es dinero, y tiempo es vida, al final. Imagínate como empresario cuánto recorta básicamente tu gasto por cierre de venta. Lo recorta un montón. Así que todos tienen que estar ahí con el tema de la inteligencia artificial. Mi amigo, quiero darte un presente, pero antes Claro. de terminar este podcast, quiero invitarlos a las personas que no duden en suscribirse, en compartir, déjanos tu comentario, activa la campanita para que sigas aprendiendo de estos podcasts, de estas entrevistas enfocadas en el sector inmobiliario. Quiero regalarte este presente que es Fortunato. Jean-Pierre Fortunato es nuestra mascota de Urbanas Green, de la empresa que desarrollamos proyectos inmobiliarios en Arequipa, en Tarapoto, en diferentes partes del país. Pues acá te regalo, este tiene su historia, y para los que quieren conocer su historia, entren a redes sociales, busquen Fortunato, Llamalotes, porque este es Llamalotes, tiene el amuleto para que puedas tener más propiedades, más proyectos, mi amigo. Gracias, y con Cristian. mucho cariño de parte de la empresa Urbanas Green. Antes de cerrar, quiero, Jean-Pierre, que nos puedas comentar qué es para ti ser un creador de la vida que tú tienes. Mira, de hecho, en algún momento de mi vida ya he trabajado para empresas muy grandes, he visto algunos proyectos y dije, necesito que mi trabajo me recompense no solamente de manera económica. Mi empresa se llama AICER Desarrollos Inmobiliarios, pero tiene dos líneas de negocio. La primera es el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Vemos un proyecto desde la compra del terreno, el desarrollo del proyecto hasta término. Y lo segundo es, voy a hacer una segunda línea de negocio, una unidad de negocio que básicamente sea el tema de desarrollo de empresarios. Entonces aquí yo doy coach empresarial, doy capacitaciones, doy toda la parte de desarrollo de equipos, tanto comerciales como de repente equipos profesionales, basado en el tema de qué es lo que necesita tu empresa a nivel de habilidades sociales, habilidades blandas, para que puedan conectar. Porque estas habilidades blandas que antes no le tomábamos tanta importancia, se estudian en la maestría. Ahí, en la maestría, así que es súper importante. Entonces, esta parte para mí me da una gratificación emocional sumamente importante. Entonces, tengo por un lado los desarrollos de proyectos inmobiliarios que, como sabes, generan ingresos importantes, y por otro lado tengo mi sueldo emocional, que es gratificante. Yo disfruto cuando doy una charla, disfruto cuando doy una capacitación. Se nota, mi amigo, con toda la información que nos has compartido el día de hoy. Entonces, ¿qué sería para ti ser un creador de la vida que actualmente tienes? Es tomar el control y decidir hacia dónde quieres ir. Es eso. Como te dije, yo decidí tener ese balance en mi vida. Wow, buenísimo. Sentir ese propósito de lo que tú estás haciendo. Así y ese propósito muchas veces tiene que ver con el dar. Señores, este fue un podcast con mi amigo Jean-Pierre. ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales? Síganme como Jan Alba. De hecho, me van a encontrar en redes sociales, o si no, a la empresa AICER Desarrollos Inmobiliarios. Buenísimo, un fuerte aplauso, mis amigos. Este fue un podcast, mi amigo. Cristian. Así, un hi-fi. Buenísimo, este fue un podcast con mi amigo Jean-Pierre. Sigue compartiendo, coméntanos y suscríbete para que sigas aprendiendo más contenido del rubro inmobiliario. Nos vemos, chao.